Muy buenas noches, abogado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 de la clase de instituciones y constituciones políticas. Vamos a comenzar con nuestra exposición. Les dejo con mi compañera Ana, quien les va a exponer sobre el tema libertades democráticas. Ana, buenas noches. Buenas noches. Y el siguiente diapositiva, libertades democráticas como ciudadanos. Siguiente diapositiva, compañero. Libertad y democracia. El binomio libertad y democracia se define a partir de un concepto de la política moderna que se ha sustentado con mucha claridad desde la época de la Ilustración y la Revolución Francesa hasta el presente. Siguiente diapositiva. El actual periodo democrático de Honduras inició en lo que fue en enero de 1982, con la asunción del presidente Roberto Suazo Córdoba, después de casi 2 décadas de gobiernos militares. Desde entonces en el país se ha realizado una decena de procesos electorales nacionales que han resultado en la formación de mayorías legislativas. De esos procesos electorales se ha venido dando la legitimación de mandatos presidenciales y municipales. También se han venido dando muchas vicisitudes y también contradicciones y expectativas, tanto buenas como malas, ¿verdad? De tantos presidentes que se han venido dando. Siguiente diapositiva. Para procurar un mejor futuro para todas y todas, tenemos que lograr un proceso electoral que sea confiable, creíble, transparente y participativo. Para eso, tenemos que preguntarnos cuáles son los componentes de la calidad de la democracia en Honduras. Esos componentes, según el autor Morlino, se nos permite un modelo analítico que va con 8 dimensiones que posibilitan la realización de una democracia de calidad, confiable, transparente y participativa, para que se dé aquí en lo que es el gobierno de Honduras. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de esas dimensiones de la democracia tenemos lo que es la participación y la competencia política. La participación política se refiere al conjunto de las actividades políticas que pueden ejercer los ciudadanos en un espectro que incluye como mínimo ejercer el sufragio, que es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos en Honduras. Hasta interpelar a las autoridades, proponer iniciativas de ley, participar en protestas, insurgencias y desobediencia civil, siempre y cuando, ¿verdad? Sean protestas, como bien dicen, pacíficas, que no dañen ni perjudiquen lo que es la integridad del ser humano. También está lo que es la rendición de cuentas electorales e interinstitucionales. La rendición de cuentas electorales implica auscultar la capacidad de los electores y ciudadanos para escoger y eventualmente castigar libremente a los gobernantes mediante su participación en procesos electorales periódicos, libres, honestos, institucionalizados, competitivos y transparentes. Asimismo, se trata de verificar la existencia de derechos en lo concerniente a la posibilidad de crear y participar activamente en la vida política por la vía de los partidos políticos registrados y reconocidos, que todo se dé por la vía legal, que no sea nada ilegítimo o corrupción como se está dando últimamente. Un Estado de Derecho. Luces y sombras son evidentes al analizar la evolución reciente y los desafíos de la noción de Estado de Derecho en Honduras, parcialmente en lo concerniente a la institucionalidad o a la legalidad, a la promoción de los derechos humanos y a la ciudadanía, a la seguridad ciudadana, al acceso a la justicia, a las instituciones de políticas, a las instituciones policiales y militares, a la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad y a la reestructuración del aparato burocrático, administrativo, social. Un Estado de Derecho, que todos seamos iguales y que todos tengamos los mismos derechos y que a todos se les aplique la ley por igual. Siguiente diapositiva, compañero. Una reposibilidad, perdón, una
que sea una reposibilidad, se quedó trabada. Lo que es la responsabilidad, libertad y solidaridad e igualdad. La responsabilidad se define como la capacidad gubernamental de satisfacer a los ciudadanos mediante la implementación de políticas públicas que hasta donde sea realmente posible correspondan a las demandas específicas de aquellos, todo ello en medio de difíciles y reconocidas limitaciones presupuestarias y de otros recursos escasos. Esa capacidad de respuesta a la voluntad popular es de gran relevancia en el momento de explorar las perfecciones de la legitimidad en el Estado. Bueno, esto no quiere decir, en síntesis, se entiende que el desempeño hondureño en lo concerniente al predominio de la ley, a la legalidad y a la legitimidad y al Estado democrático de derecho, ya esto es un problema que tenemos que irlo solucionando. ¿Y cómo? Con la solidaridad, la igualdad y a las libertades democráticas. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, en consecuencia, la capacidad de respuesta o responsabilidad del sistema político hondureño delante de las demandas ciudadanas continúa siendo limitado o modesto. Ello genera importantes consecuencias en el campo de la representación, en particularidad y en la calidad de la democracia en general. Las dimensiones de las libertades incluyen fundamentalmente los derechos civiles y políticos, inclusive el respeto a la dignidad humana. En esta línea y desde una perspectiva estrictamente jurídica, el Estado hondureño ha aceptado hacer cumplir con prácticamente todos los acuerdos centroamericanos, continentales y globales sobre promociones de los derechos humanos. Entre tanto, en la implementación de la práctica de los tales derechos civiles y políticos, no se están dando, faltan contradicciones, vicisitudes y también hay insuficiencias. Para lograr una política o un proceso electoral democrático con libertad y con toda la participación y toda la credibilidad, se tiene que cumplir con estas dimensiones, ¿verdad? Para poder llegar a ser un país en base a derechos y en base a igualdades, como dice un Estado de Derecho. Bien, muchas gracias y queda mi compañero con la siguiente diapositiva. Buenas noches chicos, mi nombre es Marlon Lagos y a mí me toca hablar sobre lo que es el balotaje. Bueno, el balotaje es un término que deriva del vocablo francés balotage. La noción hace referencia a lo que es la segunda votación que se realiza en ciertos sistemas electorales, en la cual los votantes deben elegir entre los candidatos que reciben más votos en la primera vuelta. Ahora bien, como ya se había hablado lo que es el término que hace referencia al sistema electoral utilizado en Francia directamente, esto estipula que en virtud de la cual si ninguno de los candidatos ha logrado lo que es imponerse en lo que es obtener lo que es la mayoría absoluta de los votos, o sea lo que es el 50% más uno, ojo, se hace lo que es necesariamente que se proceda a una nueva elección. Ahora bien, entre aquellos candidatos que hubieran obtenido más votos en la primera vuelta, como puede observarse la votación de dicho sistema que se efectúa en el propósito de lo que es de publicitar las tendencias políticas y las consecuencias, evitar lo que es lo inconveniente que se traje a aparecer lo que es el multipartidismo. Ahora bien, el balotaje fue utilizado en Francia con noble éxito, con el que es el objeto de fortalecer las instituciones debilitadas por un multipartismo indisciplinario. Continuando con lo que es la diapositiva, se indica que, como ya se había hablado, ¿verdad? También llamada segunda vuelta de balotaje se lleva a lo que es cabo ninguno de los candidatos a un cargo público alcanza el mínimo de votos requeridos por lo que es la diferencia de oponentes exigidos por lo que es la ley electoral. De modo que los dos más votados pasan a la segunda vuelta electoral, mientras que los demás candidatos dejan de ser parte del proceso, o sea, quedan eliminados de este proceso electoral. Los tipos de balotaje. Bueno, aquí hay tres tipos. El sin barreras, con mecanismos de acceso simple y con mecanismos compuestos de acceso. Ahora bien, el sin barrera
Solamente se toman en cuenta los candidatos que más votos hayan recibido y el ganador se decide en una segunda vuelta con la mayoría simple. Ahora bien, el segundo, con mecanismo de acceso simple, cuando ninguno de los candidatos consigue un resultado superior al 50%, eso se denomina mayoría absoluta. Se celebra lo que es el balotaje entre los dos que hayan recibido más votos directamente. El tercer punto y último de los tipos de balotaje está lo que es el mecanismo compuesto de acceso. Este, para que tenga lo que es un lugar del balotaje, deben cumplirse ciertos requerimientos. Por ejemplo, además de superar un determinado porcentaje de votos, el candidato debe tener una cierta cantidad de puntos por encima de lo que es su adversario. Algunos países que usan lo que es el balotaje están lo que es Afganistán, Rumania, Austria, Croacia, Haití, Brasil. También está Portugal, también está Costa Rica, Guatemala, Serbia, Uruguay, Finlandia, Perú y Ghana. Con respecto a Honduras y con lo que es el balotaje, en el año 2016 en el Congreso se analizó con los partidos representados directamente una segunda vuelta electoral, con lo que es el 51% de los votos válidos para lo que es el presidente y 3 vicepresidentes. Ahora bien, un ejemplo de lo que es el balotaje se dice que tuvo lugar en lo que es las elecciones presidenciales de Argentina en el año 2015, el cual en la noción de los votantes estuvieron por lo que es optar por Mauricio Macri y Daniel Scioli en lo que es un balotaje. El resultado favoreció lo que es Macri por un poco más del 51% de los votos. Otro ejemplo que les puedo dar, supongamos que es un país X, ¿verdad? Para lo que es un candidato de presidente, lo que es proclamamos lo que es una primera vuelta electoral. Ahora bien, debe votar lo que es el 50% más de los votos. Al realizarse lo que es las elecciones, el candidato del Partido Democrático cosecha lo que es el 46%, mientras que lo que es el candidato del Partido Liberal cosecha lo que es el 39%. Y supongamos que el Partido Conservador obtuvo lo que es el 6%, y el Partido Revolucionario obtuvo lo que es un 4%, además de lo que es el 5% de votos en blanco. Ahora bien, de acuerdo a la legislación, tras una primera vuelta, se realiza lo que es el balotaje entre los candidatos del Partido Democrático y Partido Liberal, los cuales obtuvieron lo que es la mayor cantidad de votos. En lo que es el balotaje, el candidato del Partido Democrático reunió lo que es el 70% de los votos, y mientras que lo que es el Partido Liberal obtuvo lo que es el 30% de los votos. De este modo, el candidato del Partido Democrático se convierte en lo que es el presidente. Ok, hola compañeros, yo les voy a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente y como primer gran ejemplo de esto tenemos al que se fue en Francia después de la época de la Revolución Francesa en la que cayó la monarquía absolutista. Entonces el Estado entró en esta especie de revolución en la que necesitaban una nueva forma de organizarse, y para esto se creó lo que entonces conocíamos y conocemos hoy en día como la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso tenemos aquí que es un organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la Constitución. Esto fue lo que se dio en aquel entonces. El Estado estaba en una necesidad de volver a reformarse, de que sus instituciones fuesen de nuevo creadas para volver a funcionar. Y también tenemos como segundo punto que se suele definir como la reunión de personas representantes del pueblo que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado, lo que veníamos diciendo, o modificar la existente. Con esto de modificar podemos dar como ejemplo todo este periodo que tuvo Honduras, en el que se daban muchos golpes de Estado y se reformaba o se creaban nuevas constituciones, se daban en algunos casos a través de esto. Y tenemos que la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo participativo y democrático para la reforma total o parcial de la Constitución. Lo que veníamos diciendo, siempre se da en estos casos de las Asambleas Nacional Constituyentes cuando hablamos de revoluciones o de estados que prácticamente comienzan de cero o que se transforman a través de este organismo. Siguiente diapositiva. Tenemos que el poder constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez. Lo que veníamos diciendo, cuando se
se llama a esta Asamblea Nacional Constituyente, que tiene este poder de constituir organismos o el mismo Estado propio. Tenemos que es la potestad. Esta potestad es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política y ordenamiento jurídico. Como veníamos diciendo, o como hemos escuchado, que el pueblo es el poder más grande de un Estado, es algo que vemos aquí, que se da a través de esta Asamblea Nacional Constituyente, la anterior diapositiva. Y no deriva de ningún otro poder jurídico preexistente al anterior de la sociedad. Ahora sí, continuamos. Siguiente diapositiva. Dentro del poder constituyente tenemos al originario, que es aquel que organiza y da forma jurídica a un Estado o permite que éste se vuelva a refundar en su orden jurídico luego de un proceso revolucionario. Como lo decíamos, esto puede ser un golpe de Estado o una decisión pacífica por parte de los propios órganos que ya conforman este Estado y Constitución anterior. El poder constituyente originario permanece siempre como un poder plenamente autónomo para ordenar y reordenar la convivencia básica de una sociedad política a través de la Constitución política. Y tenemos aquí que también existe el poder constituyente derivado, que es la potestad constituyente derivada, es una potestad de órganos instituidos por la Constitución y sometidos a ella, así como los límites jurídicos formales y materiales que ella determina, cuyo cumplimiento puede controlar la jurisdicción constitucional y su principal cometido es la defensa jurídica del orden constitucional. Bueno, aquí vemos que a través de esta asamblea se crea la nueva constitución y esta constitución da a estos órganos que se transforman entonces en el poder derivado que viene de esta misma. Siguiente diapositiva. Podemos decir entonces que el poder constituido, que es otra forma, emerge o nace de la voluntad suprema del poder constituyente para darle al pueblo en su conjunto una organización política. El poder constituido y como consecuencia de ello esos poderes constituidos son derivados, están limitados y regulados normativamente por la voluntad del poder constituyente, actuando la Constitución como un parámetro de validez para la actuación de estos. Tenemos también que son los instrumentos o medios a través de los cuales se cumplen las funciones del Estado y son necesarios para alcanzar los fines y propósitos de una sociedad organizada. Pero no obstante las atribuciones que tuviesen ganados en el marco de las competencias que cada uno de ellos les corresponde por mandato constitucional, las mismas pueden sufrir cambios significativos en el momento en el que el poder constituyente decida reestructurar el Estado. Esto es porque bueno, la política va cambiando y el derecho, y como decimos, se dan a través de revoluciones. Y sabemos que las revoluciones no toman una sola forma, sino que se van transformando y en su punto más como condensado tiene esta tendencia a ir transformándose de manera más seguida. Eso es lo que nos dice. Y como último punto tenemos que el poder legislativo, ejecutivo y el judicial son ejemplos de estos poderes creados a través de la Constitución para regir el Estado. Y esa fue mi participación. Los dejo con mi compañera. Ok. Muy buenas noches, abogados, compañeros. Mi nombre es Saudi Flores. Yo les voy a dar mi opinión sobre las elecciones Honduras 2021. Las elecciones conllevan un importante significado como un proceso para el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, con división de poderes que establece la Constitución, que actualmente han sido centralizados como un solo poder en nuestro país. Como estudiantes de Derecho y como ciudadanos, bien sabemos que en Honduras rigen los tres poderes del Estado. El que en este momento están centralizados en un solo. Aunque se supone tener autonomía, la autonomía es solo de nombre. El panorama electoral es fuerte en términos de contiendas. Hay muchas batallas de ideas y los intereses que se juegan son muchos. Por un lado tenemos el Partido Nacional, que es el que nos viene gobernando desde hace muchos años,
que todos sabemos que intentará bajo cualquier medio quedarse en el poder. Y eso lo venimos viendo con las elecciones que recién pasaron, lo de la nueva identificación de los hondureños. Esto no es algo que fuera un tema que urgiera, que los hondureños cambiáramos de documento de identificación, perdón, pero todos sabemos que esto es un truco. Los dirigentes de estos partidos están haciendo cambios de domicilio, que eso es claramente una estrategia para el fraude. Tenemos que estar preparados porque se vienen momentos muy difíciles para los hondureños. Por otro lado, tenemos bastantes temas complicados, como por ejemplo lo de las sedes, implantaciones de régimen económico, que va más allá de todos los efectos nocivos que este pueda entrar al país. Esas zonas sirven como guaridas para evitar la extradición, y eso todos los que somos estudiantes, profesionales, lo sabemos. Y es algo de lo que deberíamos de concientizar a muchas personas, porque hay muchas personas que desconocen lo que son las sedes. Entonces, eso es algo que a nosotros como estudiantes nos compete, hacerle ver a las personas lo que significan, el verdadero significado de estas zonas de trabajo, como ellos le llaman. Con respecto a la oposición, pues la arena política es clara. La derecha está dividida bajo la participación de 3 partidos que defienden los mismos intereses, pero que sus dirigentes pues no se ponen de acuerdo en ningún ámbito, y eso, más que unir, nos está separando aún más y está llenando un poco más de fuerzas al Partido Nacional, mientras que están atacando con campañas de desprestigio. Y lo vemos a diario con comentarios de violencia, de machismo y en su contra, pero no se ceden y no se rinden. Entonces, como les mencioné anteriormente, se nos viene una crisis política bastante difícil, y si ustedes pueden leer en los medios de comunicación, que son medios de comunicación la mayoría pagados, las informaciones que nos brindan no son fiables. Tenemos que buscar informaciones por otros medios, profundizar, investigar, para saber qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Entonces, esta es mi opinión que yo les puedo dar sobre las elecciones. Páseme, compañero, la siguiente diapositiva, por favor. Se crearon 2 nuevos órganos electorales. Uno que es el Consejo Nacional Electoral, que este está conformado por 5 magistrados. Bueno, los 2 órganos están conformados por 5 magistrados. Que más de estar creando órganos, creo yo, que debería de ser solidificar los órganos que ya existen con personas fiables y confiables, que puedan haber procesos electorales limpios y transparentes, y que en Honduras las cosas cambien. Y cuando pasen los procesos electorales, los hondureños podamos sentirnos confiados de que nuestro voto esté dirigido a la persona que realmente elegimos y no a la que nos están imponiendo. El Consejo Nacional Electoral promueve una cultura democrática que fortalece el reconocimiento institucional en el marco político. Pásela, compañera. Ellos son un órgano que administra procesos electorales limpios, supuestamente transparentes y confiables, promoviendo la participación de la ciudadanía y garantizando la voluntad del pueblo, a fin de fortalecer el sistema democrático hondureño. La misión y la visión de estos
nuevos órganos que fueron creados a partir del 2018 son muy buenos, pero todo es política. Entonces, y no es una política limpia. Entonces, no son órganos confiables desde mi punto de vista. La siguiente, compañera. Se supone que también es un órgano independiente, técnicamente actualizado, capaz de celebrar procesos electorales confiables y creíbles. Se supone que la creación de este nuevo órgano es para que las elecciones de ahorita sean menos fraudulentas que las anteriores que hubo después del golpe de Estado del 2019, y pues que garanticen el respeto de la soberanía y la voluntad de los ciudadanos. La siguiente. El Tribunal de Justicia Electoral es otro órgano que también fue creado en el 2018, enero del 2019. También está compuesto por 5 magistrados. La función de este órgano es la administración de justicia electoral, donde debe encargarse de garantizar de la observancia irrestricta de los derechos políticos, así como velar por el adecuado comportamiento de los líderes de los partidos políticos y pues sancionar sus comportamientos. Pero como les mencioné anteriormente, más que la creación de órganos, se necesita que los órganos que ya existen sean creíbles y confiables, porque el pueblo hondureño necesita ver un cambio, necesitamos ver que las autoridades que ya tenemos nos puedan garantizar que los procesos electorales van a ser limpios y transparentes, cosa que cada vez más nos adentramos en la incertidumbre de lo que puede pasar, en el miedo de que van a seguir gobernando los mismos y de que las cosas en vez de mejorar van a seguir empeorando. Urge una reforma en estos procesos. Por ejemplo, países de Centroamérica como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que son países donde tienen El Salvador 84 diputados, Nicaragua 92, Costa Rica con 57 y Honduras y Guatemala, que son 2 países con un alto índice de diputados. Cuando desde mi punto de vista creo que no necesitamos tanto diputado, estar pagando tanto sueldo a tantas personas para que estén creando leyes que solo les favorecen a ellos. Entonces, esta es mi opinión sobre los nuevos órganos electorales creados y sobre las elecciones en Honduras 2021. Esperemos que nosotros como jóvenes, como estudiantes y como hondureños podamos ser parte de un cambio. Esta es toda mi presentación. Les dejo con mi compañera Alejandra, que va a hacer el cierre de nuestra exposición. Ok, yo les voy a hablar acerca de la Constitución Política de 1957. Esta junta se asumió acerca de lo que estaba hablando mi compañero Alex con respecto a la asamblea que se instaló en el mes de noviembre, donde en el siguiente día unos decretos se declararon y se dieron a conocer dónde el próximo presidente iba a ser Villeda Morales. Como ustedes saben, durante todo este trastorno y durante todo este proceso electoral, se dieron muchas discusiones en el ámbito de que el gobierno no estaba legítimo o que su constitución no estaba completamente asegurada de una manera propia. De aquí nos vamos donde en el próximo que estábamos hablando acerca de Villeda Morales, dio las frustradas elecciones presidenciales en 1954. Siguiente. Una de las características que más se dio durante esta constitución de 1957 fue la Asamblea Constituyente, donde se aprobó dicha constitución, pero como les dije, no estaba atribuida de una manera tan exacta o extensa de lo que se pudiera tener hoy en día. El historiador y jurista Jorge Rojas Tarón la dinámica social de una amplitud de la cual no se dieron constante y no estaba decidida, donde el presidente, doctor Ramón Villeda Morales, el periodo donde daba a concluir esta situación, que fue el 21 de diciembre de 1963. Dado este caso, se dio un sucesor en el del presidente, que fue derrocado por un golpe de las Fuerzas Armadas, quien dio orden constitucional durante todo este proceso.
Vamos de nuevamente a la Constitución, una de las más reformadas y una de las cuales no nos damos de entender completamente la situación que se dio fue la Constitución de 1965, dada esta que se fue en el golpe de Estado supuestamente derrocado por los militares para el presidente Villa Morales, se dio Osvaldo López, que dio a conocer la Asamblea Nacional durante se dio la Constituyente. Como dijo mi compañero Alex, demostró las características que se dieron en aquellas constituciones y en aquellos problemas que se daban en ese entonces. Fue lo mismo que surgió años luego, donde este coronel López Arellano dio a conocer las emisiones que se estaban dando en los títulos. Así como habló mi compañera Saudi, explicó cada una de las elecciones y cómo podría ser en el ámbito que se dieron las situaciones anteriores. Dada la situación ahorita presente, vemos que esta es una concurrente dada durante años anteriores dentro del territorio hondureño. Así que la constitución militarista o de las Fuerzas Armadas fue dada desde ese entonces, en 1965. Dando por conclusión, nos damos cuenta que estas dos constituciones siempre han tenido problemas en no estar especialmente congruentes cada una de ellas. Al igual que vemos que el extenso régimen que se dio dado durante todo este proceso no estuvo como un 100% del porcentaje que podríamos dar como constitución que tenemos ahora, aunque hoy en día también hay problemas en esta y se quieren cambiar, a lo que vemos que son considerables y relevantes, porque en cierto caso están cambiando y evolucionando cada vez, pero vemos el proceso de constitución que se ha dado desde el Villa Morales y las constituciones anteriores con las exposiciones que hemos dado. Damos a conocer también que estas disposiciones son algo complicadas en el aspecto que no se ha llegado a un régimen establecido, con símbolos, con trabajos, con artículos, con congruentes que nos puedan significar una patria soberana e independiente, como lo está hablando mi compañera. Dando finalizar la exposición de mi grupo, nos damos cuenta que los poderes del Estado todavía no están firmemente establecidos. También nos damos cuenta de que las conclusiones que damos normalmente dentro del régimen jurídico todavía no están de una manera posicionadas que estén completamente seguras de sí mismas. Gracias.